Bueno, ¿y qué se hace en esta situación? Me increpaba de repente en mi propia cabeza la voz de ese otro ente que todos tenemos instalado, allá donde nadie más nos escucha, lo que llamamos conciencia. Cuando dicha voz antes solo me saboteaba o me hacía cuestionar los pasos de la vida, en esta ocasión me pareció razonable y aterrizada. Es que, ¿qué más me podía preguntar? Don Simón me estaba pidiendo con un aire atormentado, pero a la vez tan seguro, como si fuera la conclusión de una estrategia delicadamente pensada, algo que iba en contra de lo que había hecho en los 27 años de existencia que llevaba hasta ese día. No solo eso, sino que era algo en contra de los lineamientos sociales, legales, morales del mundo en el que me crié. ¿Cómo venía a decirme que lo matara así como así, sin un contexto, sin un precedente? Había trabajado para don Simón desde los 21 años. Y sí, nunca en esos años nos tomamos un tinto más allá de los horarios de las labores que me encomendaba. Y sí, en los descansos que nos tomábamos entre labores, no me había dado pie a conocer más a fondo de sí mismo. Sabía que vivía en la Sabana Negra, un barrio colindante con la mayor extensión de terrenos cultivados de Musral, un vecindario tranquilo y en su mayoría habitado por la población más longeva. Sabía que había estado casado con la señora Genoveva, que por cierto solo vi una vez, pero me sonrió y me abrazó como nunca nadie me había abrazado. La vi solo una vez cuando tenía 22 años. Me saludó con su abrazo y todo pasó en 7 segundos exactos. Pero no me olvido de ella, porque fue muy genuino su gesto, tan transparente que me marcó de por vida. Ella moriría 2 años después por una infección pulmonar que la marchitó y se la llevó en 14 días. Eso dijeron. No sé cómo don Simón lidió con esa pérdida. De verdad, era hermético, sellado hasta en la más mínima esquina, pero no de una forma antipática. Siempre me hablaba con respeto, me instruía o me ordenaba sin prepotencia, con gentileza, y los descansos los ocupaba en el motor de su camioneta o leyendo notas de su libreta de cuero marrón, y de esa forma nunca hablábamos más de la cuenta. Mi personalidad tampoco ayudó a que esa cuenta se extendiera, pues siempre me costó romper la quietud de lo que se había establecido como normalidad. Yo solía recostarme en los periodos de descanso y mirar al cielo, disfrutando de esa agradable sensación del suelo desnudo pegado al cuerpo. O si el terreno no ofrecía comodidad para hacerlo, le pedía a don Simón permiso de sentarme en el asiento del copiloto, que tenía un relleno burdo de motas de espuma, pero curiosamente cómodo, que me inducía siempre al sueño. Sueño al que casi siempre sucumbía cuando la camioneta estaba en movimiento. Creo que a don Simón siempre le gustó eso, porque le evitaba la incomodidad de algún silencio que se diera en los trayectos entre la plaza central, que era donde me recogía, y los lugares a donde debíamos ir a ejecutar las obras o encomiendas por las que don Simón era contratado. Don Simón me contrataba siempre en calidad de ayudante. Solo trabajábamos los dos. Los oficios fueron diversos. Tuvimos un día que reparar el asta de la bandera de Musral, que con una altura de 9 metros se configuraba como el punto más evidente de ubicación y de referencia para los pobladores. La bandera facilitaba dicha tarea, ya que era una bandera surcada por 4 franjas de colores púrpura, negra, verde y amarilla, con un azadón de punta triangular en la mitad. Dicen que la había diseñado un hombre ciego desde los 9 años de edad, llamado Bardo, 120 años antes del domingo en el que don Simón me haría tal petición. Dicen que su ceguera no era total y que precisamente los colores que sus defectuosos ojos lograban rescatar en la penumbra eterna de su ceguera fueron los que de alguna extraña manera logró identificar y posteriormente coser en conjunto para llevar a la plaza su idea de identidad para su pueblo. Al no haber mayores oferentes en esa empresa, a la población le pareció aceptable que fuera la bandera de Musral, agregando, eso sí, el azadón en símbolo de la tradición agrícola de la región. Ubicada en la plaza central del pueblo,
Un día el asta se había ladeado hasta que significó un riesgo para cualquier desorientado transeúnte, por lo que fuimos don Simón y yo a buscar el punto de quiebre del asta, a regresarla a su lugar, alando desde el costado opuesto de la inclinación, con ayuda de la vieja camioneta de marca rusa, y soldando y reforzando la falla para evitar que se ladeara de nuevo. Por lo general, don Simón se encargaba de reparaciones, carpintería, fugas de agua y asuntos de preocupación pública, como las heladas en las madrugadas que eran una de las principales de los cultivadores. Ahora que lo pienso, todo ese asunto de la comuna, de lo que se hacía en la plaza central, se mantuvo al margen de nuestro trabajo. Sabía también que tenía una hermana, a quien jamás vi, pero sabía que se llamaba Vilma. No hay nada más digno que mencionar de don Simón, salvo que era un hombre honorable, de vida sencilla y lineal. Se le encomendaba una tarea, la cumplía y se iba a su casa. Todo este ejercicio de rememorar a don Simón, buscando señales, rasgos, quiebres, luces que explicaran su situación, me hicieron despertar compasión al enfrentarme a su rostro enjuto y palidecido por la pena. Una pena que no comprendía. Su salud no parecía haberle fallado en el pasado. De hecho, admiraba su fuerza física. Tenía una espalda ancha que le daba ese porte viril que, según mi criterio, era deseable para las mujeres. No entendía. No supe hallar respuestas. Lo único que tenía era ese momento presente. Era esa encrucijada de desconcierto. Hijito, hágame ese gran favor. Se me va a ir la conciencia pronto. Mi hermana tiene la clave de esto, yo sé. Nunca fue buena. Búsquela. Pero primero coja mi pala. La pequeña, la que tengo dentro del bolso. La punta de abajo está bien afilada. Clávela en el pecho mío y desaparezca. Sea que lo haga o no. Me matan hoy y usted morirá mañana. Si me hace este favor, puede que lo último no pase todavía. Don Simón, ¿pero qué carajos pasa? Dígame, ¿cómo así que le clave la pala en el pecho? ¿Qué locura es esa? Yo no soy capaz de hacerle daño. Usted tiene que seguir viviendo. Seguir viviendo significa que me deje matar de esa gente de mi hermana hoy. Si saben lo que yo les escondí, lo matan también a usted. Yo no les valgo nada si estoy muerto. Si asumen que me mató usted, les va a dar igual. A Mosquera le van a decir que no averigüe nada. Pero necesito que me mate y que me deje aquí. Eso le va a dar unos días para ir a mi casa y sacar el cofrecito marrón. Ahí está todo. Hijito, hágalo por favor. Por mi esposita que lo quería. No me deje atormentado aquí. En mi mente se formó un laberinto de escenarios diversos, de ideas sin pies ni cabeza. No sabía cómo la vida se tomaba estos arrebatos de cambiar tan abruptamente en un momento aleatorio. ¿Por qué simplemente no me daba unos años más de esa quietud, de esa absoluta simplicidad que aprendí a gozar allá en ese suelo fértil de Musral, donde la gente miraba sin especial interés? Me sentía un ermitaño la mayoría de los días, solo siendo suficiente mi trabajo relativamente frecuente con don Simón, mis vecinos y vecinas, mis tíos, que vivían a 7 casas de mi habitación, con quienes nos llevábamos bien en esa neutra relación de sangre sin especial afecto, pero con certezas del linaje común que compartíamos, que nos daba un cierto calor en el corazón al pensar que había alguien a quien en términos tradicionales podíamos llamar familiares. Bueno, ¿y si le hacemos caso? Es evidente que está sufriendo. Es claro que está atormentado. Si alguien se ve tan arrinconado por el dolor y el desespero, ¿no es acaso noble asistirlo en su auxilio
¿No es eso coherente entonces con esos lineamientos sociales, morales y legales que en principio me frenan de hacer lo que don Simón me pide? ¿Qué pasa si salgo corriendo y me escapo de la decisión? Estaría huyendo de la terrible situación que yo también estaba viviendo. ¿No me podía don Simón poner también contra las cuerdas y someterme allá, en medio de un cerro desierto de gente, a violar esas sagradas palabras escritas de "no matarás"? ¿No era justo que me colocara tan arbitrariamente el peso de una muerte causada por mi mano así tan de repente? Más cuando esa muerte sería la de un hombre que no merecía que de mí desprendiera tal acto. Don Simón me dijo que no le iba a importar a nadie si asumían que yo le había quitado la vida. Pero, ¿en qué cabeza se puede crear esa idea? Yo iba a tener que lidiar probablemente con la persecución de la ley, con el escarnio severo de mi gente, con la imposibilidad de volver a mi habitación. Tendría que irme de la región, de la provincia, hasta del país quizá. ¿Cómo don Simón era capaz de hacerme esto? ¿Por qué estaba siendo tan egoísta? ¿Realmente era el hombre honorable y noble que yo estaba pensando? ¿O quizá era solo un viejo que se había saltado la regularidad de sus medicamentos y esto le generó un súbito impulso de locura suicida? ¡Suficiente!, me dijo mi propia mente. Esa palabra se sintió como si me agitaran desde los hombros. Claro, no es para menos. La situación ameritaba pensar en las posibilidades, pero este hombre en mis brazos estaba gimiendo agónicamente. Me miró con ojos rotos por el llanto, enrojecidos de soportar la presión de su propia sangre. Era evidente que estaba sufriendo. No me daba el corazón para salir corriendo de la situación, para dejarlo allá en el monte solo, a 1 hora de distancia en su camioneta rusa del pueblo. Podía ir corriendo al pueblo y pedirle ayuda a alguien, sí, eso sería lo más sabio, pero me frenaba el dolor en sus ojos, imaginarme su soledad, el tormento que le dejaría al abandonarlo ahí. Me decidí entonces a subirlo sobre mis hombros, a caminar los 90 metros que nos separaban de su camioneta, subirlo en ella, mirar cómo carajos hacía para prenderla y bajar tan rápido como pudiera al pueblo y buscarle atención médica. Y así empecé a ejecutar mi decisión. Pero de repente, los ojos rotos por el llanto de don Simón se secaron, se vaciaron de toda señal de vida. Me transportaron a un vórtice oscuro sin fondo que por un momento me desconcertó, pero no detuvieron el impulso que tomé para ponerlo sobre mi espalda. El viejo pesaba. Ese lomo de minotauro no era solo estética, pesaba como roca densa. Hijito, las llaves están en el bolso. Recójalo, me dijo don Simón. Sentí un alivio refrescante, porque por primera vez, en medio de esta locura que estaba sucediendo, encontré coherencia y lógica en sus palabras. Sí, él parecía haber entendido cuál había sido mi dictamen final. Habría comprendido que me decidí como fuera a llevarlo al pueblo y buscarle ayuda, a llegar y buscar en su casa el mencionado cofrecito marrón, en el que seguro estaba esa presunta medicación que le pondría fin a su alteración y ya por fin volvería todo a la normalidad de antes. Solo habría que esperar que ese tramo de 50 metros que nos faltó por surcar en el monte no fuera la ventana de oportunidad que un inminente incendio estuviera esperando para expandirse. Entonces, más aliviado, seguí las palabras de don Simón. Sí, señor, ya lo recojo. Ya teniendo sobre mis hombros al corpulento viejo, me agaché colocando enfrente el pie derecho. Me incliné no sin antes tomar un respiro profundo y levanté con 2 dedos el bolso que también pesaba, aunque no lo suficiente para hacerme visitar el suelo. Empujé el bolso hacia mi antebrazo y empecé a caminar. 88 metros más y llegaría a la segunda estación del Calvario, que para mí había empezado minutos atrás. Solo esperaba que no fueran 14. No tendría seguramente yo el aguante titánico de aquel buen hombre. Me fui como pude,
colocando un pie después del otro, avanzando centímetros y parando para respirar más profundamente. Tenía que seguir. Este hombre sobre mis hombros, aunque ahora más calmado, seguía teniendo una agitación inquietante que gritaba urgencia, y la verdad yo también estaba urgido de liberarme de ese horrible momento. 10, 11, 12 metros logré avanzar, cuando sentí un súbito subidón de energía. El cuerpo es sabio. El cuerpo no quiere que su jefe sufra. El cuerpo sabe qué fórmula química detonar en esos momentos. Así lo hizo. Empecé a avanzar con pasos más firmes y largos. Mi respiración era frecuente, pero se sentía más efectiva cada bocanada de aire, como si le hubieran agregado sales de amoníaco. Llegué a 28 metros recorridos y sentía que pronto iba a terminar todo esto. Es más, pudiera haber pasado que al llegar a la camioneta don Simón me dijera: Muchacho, tranquilo. ¡Qué vergüenza! La verdad es que sufro de ansiedad crónica y me dio un ataque. Nunca me había pasado con usted, muchacho, pero es que de tanto vomitar, se me fue la medicina que uso para controlarlo y solo necesitaba unos minutos de descanso. Y qué pena por llamarlo hijito. Así lo estaba vislumbrando. Incluso se me empezó a dibujar una sonrisa, imaginándome que sería la primera vez en 6 años en los que rompería nuestra protocolaria distancia para decirle: Don Simón, casi me mata del susto, viejo loco. Y me reiría, y él también se reiría y me diría: Bueno, camine ya. Mañana volvemos en la tarde. En la mañana voy con la doctora y lo recojo ya alentado, para no pegarle más sustos. Sí, ese iba a ser el desenlace de ese horrible mal trago de la vida, y se volvería una anécdota de esas que se transforman en historias jocosas para el futuro. 31 metros recorridos. 32. 33. No era ni la mitad del camino, pero el cuerpo me decía que no había que preocuparse, que esto estaba cubierto. Como salido de la nada, el brazo izquierdo de don Simón me agarró la parte posterior de la camisa y me botó al piso. Se incorporó y sobre mí, con unos ojos poderosamente penetrantes, me dijo: El sacrificio es un acto de bondad. Con una descomunal fuerza me empujó hacia el suelo. Extendió su brazo izquierdo y sacó la pala con la punta afilada. La puso apuntando al costado izquierdo de su cavidad torácica y con su mano derecha agarró mi mano y la puso sobre la empuñadura. Sin saber en qué momento la punta de 15 centímetros ahora habitaba dentro de su corazón y se bañaba de sangre hirviendo. Los ojos de don Simón, por un instante, me miraron como pidiendo perdón y comprensión en simultáneo, y recordándome lo que hacía pocos minutos la voz de su dueño me había solicitado. No fueron palabras, pero sus ojos supieron transmitirme claramente el mensaje y alojarlo permanentemente en mi conciencia. De ahí en adelante, lo que llamaba normalidad no volvería jamás a mis días.